bendigo la iglesia en el nombre de Jesús y que esta palabra traiga vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Vamos a ir al consejo de las Escrituras, derribando gigantes. Amén. Derribando gigantes. En la vida se quieren presentar muchos gigantes, pero Dios nos da la fortaleza y la autoridad para derribar todo gigante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estaba mirando unas noticias estos días y siempre me ha llamado la atención la vida de los invidentes. Y a veces, cuando uno, por ejemplo, ya compró un medicamento y en ciertos lugares que uno va, uno ya ve que las placas tienen el sistema braille, ¿verdad? Los medicamentos ya lo traen. Y a mí me ha parecido interesante pasar mis dedos por encima de esas placas y tratar de discernir algo, de descubrir algo. Y estaba precisamente en un aeropuerto mirando donde habla del baño de las mujeres y de los hombres. Hay una placa y me puse y mientras esperaba a mi esposa que estaba precisamente en el baño, yo empecé a pasarle mis dedos por encima de esos puntos. Y yo digo, oiga, estos benditos, ¿cómo leen? ¿Cómo leen? No sé si eso tiene buena o mala ortografía, cómo es eso, si tienen buena letra o no, pero el asunto es interesante, ¿verdad? Cómo ellos pueden desarrollar en las yemas de los dedos esa sensibilidad y pueden ir leyendo. Alguna vez vi una Biblia en braille. La Biblia es un poco de tomos como así de altos. Y las hojas lógicamente tienen el sistema y ellos van tocando y van leyendo, ¿verdad? Admirable. Hoy se habla, por ejemplo, de los sistemas en los computadores. Ya tienen sistemas para manejar computadores y anoche precisamente están dando una noticia de una nueva aplicación para invidentes. Y es asombroso cómo se desarrolla esa habilidad, cómo ellos pueden llegar a entender tanto. Pero sea lo que sea, la vida de un invidente es una vida, pues yo creo que es una vida difícil. Cuando uno va por algún lugar, uno mira un paisaje, uno ve tantas cosas, uno dice, un invidente no lo puede ver, ¿cierto? Y nosotros debemos darle gracias a Dios por nuestros ojos. Y debemos decirle al Señor que estos ojos que Dios nos dio, con los cuales podemos ver, los usemos para bien y no para mal. Embarrada cuando usamos los ojos mal, cuando miramos lo que no teníamos que mirar, cuando otros ni siquiera lo pueden ver. ¿De acuerdo? Entonces, en ese entendimiento me encontré con un texto bíblico en el cual estaba también meditando en estos días y está en Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. El texto está enmarcado en una serie de experiencias que el Señor tiene y en este momento está en una región llamada Betsaida. Betsaida era ciudad de Andrés, de Pedro, era la casa de aquellas personas. Jesús era conocido allí, Jesús conocía la región. La gente sabía que Jesús tenía un gran ministerio y en medio de ellos se da esta experiencia. Y habla de un ciego que es sanado precisamente en Betsaida, en Betsaida. El texto dice de la siguiente manera: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Le dijo, ¿ve algo? Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Vamos a tratar una enseñanza que he titulado, necesitamos ver. Y entre signos de admiración después coloqué, pero ver bien. ¿Me hago entender?
Necesitamos ver, pero ver bien. Siempre me ufané de tener una visión 20/20. Y no sé en qué momento tuve que empezar a usar lentes, ¿cierto? Y uno no tiene los lentes y que uno empieza ahí como a mirar raro. Y a veces con mi esposa nos prestamos las gafas porque son de una fórmula muy similar. Pero qué chévere que uno no tuviera que usar. ¿Quién ve bien, bien, bien sin gafas? Levante la mano. Felicitaciones. Dele gracias a Dios por su vista y cuídela. Esa es una bendición. Necesitamos ver, pero ver ¿cómo? Pero ver bien. Este texto que hemos leído, que es un texto corto, nos deja ver la experiencia de un hombre que la Biblia no nos dice cuál es su nombre. No sabemos el nombre, pero sí sabemos su condición. Y por el texto que hemos leído, parece ser que este hombre no era ciego de nacimiento. Él sabía lo que eran los árboles. Él tenía algunos indicios, pero por alguna situación, como vamos a ver ahora, el hombre pierde la vista. Y se lo traen a Jesús. Se lo traen a Jesús y dicen, Señor, aquí hay una persona ciega. Y dice que él lo toma de la mano, lo saca de la aldea y dice que usó un método. Y entonces él escupió, hizo barro y se lo puso en los ojos. Y le puso las manos sobre los ojos. Y después de eso le dijo, ve bien. Y entonces el hombre dice que trató de ver, la situación empieza a cambiar. Dice, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y entonces el Señor le da un toque más. Alguna vez hace mucho tiempo hice una enseñanza que se llama la necesidad de un segundo toque. Y este pasaje tiene mucha enseñanza que ver. Por ejemplo, aunque no me voy a enfocar en eso, pero uno puede ver en este pasaje, como en pocos, que hay milagros progresivos. Alguna vez hablamos de los milagros progresivos. Hay milagros que uno quisiera ver así, pero Dios determina hacerlos progresivamente. Contaba como cuando nosotros no teníamos casa, siempre deseé que Dios nos diera la casa y pensé en un milagro instantáneo, Y la casa nunca llegó así. Pero cuando vimos a Dios obrar en la casa, cuando Dios nos entrega la casa, nosotros vimos un milagro progresivo de 4 años y medio. Y en esos 4 años y medio vimos el milagro para el primer dinero, cómo se dio el negocio, cómo lo pudimos pagar, cómo el Señor nos dio para arreglar la casa. Entonces, sacamos una conclusión, que hay milagros ¿qué? Hay milagros progresivos. Y eso es bueno que nosotros lo podamos detectar, los milagros progresivos, y no quedarnos estáticos solo esperando milagros instantáneos. De pronto no va a suceder como un milagro instantáneo lo que usted está esperando. Dios va a obrar un milagro ¿qué? Un milagro progresivo. El cambio de una persona puede ser un cambio progresivo. Tal vez usted dice, mire, yo quisiera que mi familiar mañana se levantara y fuera otro. Fuera totalmente diferente, ya hubiera cambiado todo, dejara esas palabras feas, ya no se comportara de la misma manera, ya estuviera hablando en lenguas, estuviera sirviendo al Señor. Yo quisiera eso. Pero tal vez Dios va a transformar el corazón de esa persona a través de un milagro progresivo. Y Dios va a usar su testimonio, su oración, su intercesión. Pero que Dios lo hace, Dios lo hace. ¿Decimos amén? Entonces, este pasaje nos deja ver que Dios opera milagros progresivos. Tal vez usted ya está dentro de un milagro y no se está dando cuenta. Pero Dios ya ha empezado a operar el milagro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Recíbalo de parte del Señor. Entonces vamos a considerar cómo nosotros los hijos de Dios necesitamos ver, pero ver bien. Ver bien, no basta ver borroso. Necesitamos ver bien. Y el texto nos deja ver de manera sencilla y práctica 3 condiciones de la vista o de la visión de este hombre. Lo primero es el momento en que no ve nada. Es decir, algunos no ven nada. Es la primera etapa del hombre. Lo muestra como una persona totalmente ciega.
Y ya dijimos que es tenaz una persona ciega. Dios nos ayude. ¿Decimos amén a eso? Y de verdad, verdad es bueno que usted y yo le digamos, Señor, gracias por nuestros ojos. ¿Alguien quiere decirle en este culto, Señor, gracias por mis ojos? Gracias porque puedo ver. Gracias por mis ojos. Es un regalo. Es un regalo. Veníamos el viernes en un vehículo por una carretera y le podríamos dar unas fotos del ocaso del sol, ver lo lindo, lo espectacular. Y yo decía, Señor, gracias porque puedo ver esto. Amén. Pero hay personas que no ven nada, no ven nada. Ahora, la ceguera era para aquella época y es todavía una de las grandes desgracias en el Oriente. Sabe que la ceguera era un asunto muy común y se daba por el sol fuerte de la región, pero también se daba por los sistemas deplorables de higiene y limpieza que se tenía en aquella época. Era corriente ver a la gente con los ojos lagañosos y llenos de moscas. Les estoy hablando cosas reales de esa región. Entonces, eso hacía que se extendiera la infección, que hubiera, la ceguera era a veces como una plaga. Había mucha gente ciega, no veía. Un problema de ojos, el sol, no había lentes con filtros, no había nada de eso. Entonces hacía que mucha gente estuviera ciega. Es decir, que este no era el único hombre ciego. Muchos eran ciegos y no veían nada. Ahora, Jesús se cruza por ese camino de Betsaida y le traen precisamente ese hombre. Y le dicen, mire, aquí hay un hombre que no ve nada. Y como les decía, hay gente que no ve nada porque nació ciego y otros porque habiendo visto, dejaron de ver. Ese es un problema que había allá, pero también es un problema que este milagro no solo estaba dejando ver la condición de esta persona, sino que también representaba la condición espiritual del pueblo de aquella época. Es decir, que había gente que no veía nada. ¿Había gente que qué? Había gente que no veía nada. Ahora, una persona que no ve, es una persona que tiende a tropezar, ¿verdad? Vi una imagen, esa imagen es de hace muchos años. Ustedes recordarán las cabinas de teléfonos que habían, los teléfonos públicos ya no existen, ¿no? Ya no existen. ¿Quién conoció los teléfonos públicos? A mí me contaron que existieron teléfonos públicos en esta ciudad. Pero ustedes recordarán los teléfonos públicos, ¿verdad? El poste y estaban las dos cabinas. Un día tengo una imagen de una persona invidente y eso me causó mi impresión. Imagínense cuántos años atrás. El hombre iba con el bastón guiándose muy bien, preciso. El hombre muy preciso para caminar dominando el bastón. Pero el bastón no midió y el hombre se pegó con una cabina. Porque la cabina tenía un asunto, un alero. Es decir, ella salía, ¿se acuerdan de eso? Entonces el hombre choca. Eso quiere decir que por más que una persona pretenda dominar su ceguera, tarde que temprano va a chocar. Va a tropezar. Y era lo que le estaba dejando ver a aquellas personas. Nosotros estamos en una sociedad que tiene una ceguera y que la misma se ha convertido como una plaga. Entonces la gente ciega, escúcheme, la gente ciega tiende a tropezar. La gente ciega se pierde la oportunidad de disfrutar de la belleza de los colores, de los paisajes. Una persona ciega no ve las cosas hermosas de la vida. Y una persona que espiritualmente está ciega no ve lo lindo de la vida. ¿Sabe qué ve? Tinieblas, oscuridad, problemas gigantes. Y alguien pues diga, qué día tan chévere. Qué chévere ni qué nada. Si se dio cuenta tan bonito que salió el sol. No, yo no tengo tiempo para eso. Yo estoy en problemas, yo estoy en crisis. Entonces esa persona se pierde, ¿qué?
se pierde la oportunidad de ver los colores, las cosas bellas de la vida. ¿Se acuerdan de la película La vida es bella? ¿Quién vio esa película? Si usted no la ha visto, véala. Es una película hermosa, porque cómo es que una persona en medio de una crisis como la que se dio en la Segunda Guerra Mundial, cómo se puede gozar la vida, ¿verdad? Pero una persona ciega se pierde la alegría de los colores, se pierde la alegría de los paisajes. Y una persona ciega es una persona que lógicamente camina a tientas, no sabe a veces realmente para dónde va. No sabe para dónde va. Por eso yo he visto personas, y con todo el respeto hablo de los invidentes, pero muchos de ellos uno ve que a veces van en un terminal, ¿está la estación tal? Ellos tienen que preguntar, porque por más que a veces dominen el asunto, puede vacilar en un momento como tal. Entonces, el Señor estaba dejando ver a través de eso la ceguera de los fariseos, la ceguera de aquellas personas que estaban alrededor, que aún eran multitudes. Usted sabe que el pasaje en el capítulo 8, comenzando, habla de la alimentación de los 4,000, pero ahora la gente está pidiendo señal y habla de la levadura de los fariseos. Entonces, esa es una condición. Y si nosotros miráramos eso, creo que tendríamos que recordar un texto que dice que hay de aquellos ciegos que son guía de otros ciegos. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Y nos corresponde a nosotros, escúcheme, nos corresponde a nosotros guiar a las personas que tienen una ceguera. Y mire cómo, de alguna manera dice que cuando él vino luego a Betsaida, le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. ¿No le parece que un domingo sería una linda oportunidad para traer un ciego? Y rogar al Señor que lo toque. Qué chévere que nosotros ya vemos. Pensemos en los que no ven. Lo que le decía a esta muchacha, la jefa de Samuel David, cómo es que uno está trabajando y me puse, como le decía, al overol, estuve ayudando allá, eso resulté lleno de tierra, de todo, trabajando en una obra común y corriente. Pero en medio de ese tierrero que yo tenía allá encima y todo, yo pude ser luz a una persona que estaba que estaba ciega. Y bueno, si era la jefe y paró la jefe, pues yo puedo parar, ¿sí o no? Y empezó a hablarme, y empezó a contarme sus crisis de familia. Y una persona muy bella, muy maravillosa, una mujer llena de muchas virtudes. Pero ¿estaba qué? Estaba ciega. Entonces yo tengo la luz. Yo puedo estar en el último rincón, allá nadie me conoce como pastor, nadie esto, pero yo no estoy en la iglesia, no, yo estoy de vacaciones, no, que yo aquí no es tiempo de hablar. No, donde quiera que yo voy, tengo que tener el discernimiento para saber quién está ciego. Y saber que yo tengo la oportunidad de también traerlo a Jesús y rogarle que le toque. Ya, esta es una palabra que tenemos que llevarnos en el corazón. Disfrutemos que vemos, pero pensemos en los que no ven. Decimos amén en eso. Ahora, hay otros que ven, pero ven distorsionadamente. La primera condición de este hombre es que no ve nada. Pero uno no sabe qué es más grave. ¿Qué es más grave? ¿No ver nada o ver las cosas como realmente no son? A mí me parece que esa es otra condición totalmente crítica. Porque uno no puede ver la realidad y a veces uno no sabe qué es más tenaz, si no ver totalmente nada o confundirse en lo que uno ve. Porque una confusión también es muy tenaz. ¿A usted le pareció que agarró el D21 pero no, se montó en el 73? Y usted ve esa gente que se para y se va a bajar y no, este va hasta el sur. No sabemos qué fue mejor, si no ver o ver mal. ¿Qué cree que es peor? Las dos son graves. Las dos son graves. No ver
Pero lo más tremendo es creer que se ve, pero se ve mal. Y aquí ya está apuntando, mire que no fue que al Señor le quedó grande hacer el milagro de sanarlo de una vez. El Señor lo pudo haber hecho. Pero en la primera condición se refería a los fariseos. En la segunda, a sus mismos discípulos. Los benditos creían que ya estaban viendo, pero ¿cómo estaban viendo? Todavía veían el asunto borroso. Y esa es una condición a la cual nosotros debemos ponerle mucha atención. Entonces, mire cómo el Señor, cuando le traen el ciego, Él usa un método común. Si usted a veces, yo conozco personas que son muy radicales, casi que, no sé si hablar de fanáticos, pero personas que dicen, no, ¿sabe qué? Yo soy cristiano y yo no voy al médico. Yo no voy al médico porque a mí el Señor me sana. Y a veces se puede cometer una imprudencia. Creo que el punto de equilibrio es que todos, antes de ir al médico, le demos el chance a Dios que obre un milagro. Oremos al Señor. Digamos, Señor, antes de ir al veterinario, antes de ir al médico, Señor, te entrego mi cuerpo, te entrego mi salud. Señor, bendice al médico que me va a atender. Bendigo las enfermeras. Señor, pongo en tus manos divinas los medicamentos que me recetaron. Señor, mi cuerpo es para ti. Lógicamente que uno no tiene que abusar del cuerpo. Pero mire cómo el Señor aquí usa un método común para devolverle la vista a este hombre. Él combinó, escúcheme, aquí combinó las dos formas que se usaban para sanar. Una, la cultural. Y número dos, la espiritual. El escupir y hacer barro y ponerlo en los ojos era un método medicinal de la época. Era cultural. Era ir al médico. ¿Me estoy haciendo entender? Era ir al médico. Y el Señor escupe. La saliva, por ejemplo, si usted va por la calle y alguien lo mira a usted y escupe al piso, ¿usted no se da cuenta que escupir aquí es un asunto ofensivo? Pero allá era un asunto curativo. La saliva nunca se vio como un asunto ofensivo. Mire, uno cambia un poquito de cultura y ya tiene que ponerle cuidado a muchas cosas. Estamos ahorita que fuimos en Argentina. Usted dice coger es una grosería. Mi esposa en el bolso lleva eso que dicen los socorristas que uno debe llevar un pito, ¿no? Y entonces lleva y dijo, ay, mire, no sé qué, el pito. Eso es una grosería también decir pito. Y yo no sé por qué dijimos, no, y la pepa no sé qué. No, esa es otra grosería. Uno ya no sabe ni qué decir. Ya uno no sabe ni qué decir, porque lo que aquí es normal allá es terrible. Terrible esas groserías. Entonces cuando vaya por allá no diga ni pito, ni diga coger, ni diga pepa, porque se mete en problemas. Se mete en serios problemas. Entonces, mire cómo Jesús aquí usó el método de escupir y hacer barro y ponerlo en los ojos. Eso de la lodoterapia, eso es viejo. Jesús usaba la lodoterapia para poder sanar, porque se consideraba que en la tierra, en el barro, habían algunos elementos medicinales que podían ayudar a quitar las infecciones de los ojos. Pero aparte de eso usa el método espiritual, y es que impone las manos sobre el ciego. ¿Verdad? Impone las manos sobre el ciego. Y es ahí donde el Señor entonces está provocando un proceso en el hombre. Y después de haberle puesto el barro y haber impuesto sus manos, le pregunta, le dice, oiga, ¿ve algo? Esa es una pregunta que uno tiene que saberla interpretar. El problema no era el desconocimiento de Jesús, si el hombre veía o no veía. Es la pregunta confrontativa que el Señor le hace a sus discípulos y la pregunta que el Señor nos hace. ¿Qué ves y cómo ves? ¿Se acuerda cuando Felipe se acercó al carruaje del hombre eunuco? Hechos, capítulo 8, si no estoy mal. ¿Se acuerda que le dijo, ¿qué lees y cómo entiendes? Aquí es, ¿qué ves
¿Y cómo ves? El Señor apela a los sentidos nuestros, porque los mismos todos los días están recibiendo una información. Y el Señor precisa para que la información que nosotros estemos recibiendo sea la correcta. Por eso le pregunta al hombre, ¿qué ves? ¿Ves algo? ¿Y cómo lo ves? Y el hombre dice, veo los hombres, pero veo que son como árboles. Caminan sí, pero son árboles. Entonces no veía las piernas, veía como si las piernas fueran ramas. Entonces no decía, mira, ahí está Maritza, sí, ahí está un pino. Mira, ahí hay un chamizo, allá hay esto. Veía a los hombres así. Es como ver un bosque. No, era lo que decía aquí, no lo tomé a pecho. Era así, veía borrosamente, no veía bien. Entonces, el Señor llama la atención a sus discípulos. Escúcheme esto, el Señor llama la atención a sus discípulos y eso lo deja ver en preguntas que hace más adelante cuando le dice a los hombres, cuando está haciendo la pregunta dice, mire lo que dice a partir del versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces el Señor estaba apuntando cuál era la visión espiritual que tenían ellos. Y algo, si se me permite el término, déjeme atribuirle esto al Señor, algo que le preocupa a Dios es cómo están viendo sus discípulos. ¿Cómo están viendo sus discípulos? Y una y otra vez se demostró que los discípulos no estaban viendo de la manera que el Señor quería que vieran. Escúcheme, basta ver que alguien no está viendo lo que Dios quiere que uno vea, para saber que también está viendo la realidad como árboles. Está viendo distorsionado. Entonces, hoy en día, el evangelio se ha visto de manera distorsionada. Por ejemplo, se está viendo el evangelio como un evangelio de prosperidad. De tal manera que la bendición del ser humano se está centrando desde lo material. Entonces, si una persona no tiene lo material, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? Qué desgracia, Dios no me bendice, porque en la vida me va así. ¿Quién dijo que la única manera que Dios bendice es desde lo material? Esa es una de las muchas maneras que Dios lo hace. Y aún tenemos la garantía que si en algún momento lo material no estuviera al nivel que nosotros queremos, Dios todavía sigue siendo fiel y Dios todavía nos está bendiciendo. Dios todavía nos está bendiciendo. Ahora que nos vimos con Samuel David, no está en el punto que uno quisiera. La vida ya no es tan fácil. Los recursos no están como uno quisiera. Pero me decía, papá, pero Dios me está formando en esto, estoy aprendiendo esto. Entonces mire que el evangelio no es un evangelio de prosperidad, aunque el evangelio prospera, pero no es un evangelio de prosperidad. Quien está viendo el evangelio de esa manera, está viendo ¿qué? El evangelio como árboles. Pero también otros están viendo el evangelio como un evangelio de comodidad. De tal manera que se evidencia la victoria espiritual con la frase no al sufrimiento. En otras palabras, pare de sufrir. Pare de sufrir. Y se ha considerado el sufrimiento como una desgracia. Se ha considerado el sufrimiento como algo contrario totalmente a la vida cristiana. Y el sufrimiento es inherente a la vida cristiana. Los creyentes también sufrimos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero cuando una persona lo hace así, es una persona que ve un evangelio distorsionado. ¿Usted por qué cree que hay gente que se va de una iglesia para otra? Porque la gente está buscando ¿qué? Pastor, es que allá sí es chévere. Y es que allá lindo. Aunque usted sigue siendo mi pastor, no me diga eso porque le meto la mano. No me diga eso.
sabe qué encuentra uno en el camino? Gente que uno pastoreó, uno formó, uno corrió por ellos, los pastoreó, los bendijo y resultan yéndose. Y le dicen a uno cosas como esas: pastor, es que allá no sé qué, allá qué, pero usted sigue siendo mi pastor. Y se van, pero cuando necesitan que se le case el hijo, cuando se le muere alguien, ¿sabe a dónde corren? Corren donde uno. Y no les he contestado duro por respeto, pero yo diría decirles: si usted se fue, allá tiene pastores, que allá lo casen, que allá le entierren el muerto, que allá le hagan la vuelta. Sí, es verdad, ¿sí o no? Porque están buscando un evangelio ¿de qué? De comodidad, de comodidad. Y eso es muy común hoy verlo. De tal manera que usted y yo no estamos llamados a ver un evangelio de comodidad, porque estaríamos viendo distorsionadamente un evangelio de espectáculo. ¿Por qué cree que Jesús sacó a este hombre de la aldea? Cuando usted mira el texto, esa comunidad de Betsaida se estaba acostumbrando a los espectáculos espirituales. Eso no es casualidad que el Señor lo haya sacado. Entonces el Señor lo saca para dos cosas. Escúcheme, el Señor lo saca por dos cosas, las cuales nos deben quedar claras. Número uno, recobrar la visión es un asunto personal. No espere que otro vea por usted. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es un asunto de responsabilidad personal. Por eso es que cuando uno está hablando con una persona, tiene que ser un milagro del Señor, porque yo puedo estar viendo la luz de la esperanza y otra persona puede estar viendo las tinieblas del mismo infierno. Yo le puedo decir: mire, pero la vida es hermosa. Y la otra persona: sí, pastor, pero es que es terrible. ¿Por qué no hay acuerdo en el diálogo? Porque los dos están viendo cosas diferentes. ¿Me estoy haciendo entender en eso? Se están viendo cosas diferentes. Se están viendo cosas diferentes. Entonces, por eso el Señor los saca, para decirle: mira, el que tú veas es una experiencia personal. Tú tienes que ver. Hasta aquí tú ibas y venías, porque alguien veía por ti. Le dice el Señor al ciego: alguien veía por ti. Es como cuando una persona dice: pastor, yo no me consagro, mi esposa es ahí la que ora en la casa, esa mujer es espiritual. No se conforme que su esposa vea por usted. Hay algunos que van en carretilla espiritual, conformes, cómodos, porque otros están viendo por ellos. Entonces el Señor dice: no te acostumbres a que otros vean por ti. No es que mi hijo, no es que fulano de tal. Pero cada uno tiene que mirar. ¿Cuántos dicen amén? Yo alabo a Dios porque usted vino estos días. Yo conocí una iglesia, y de verdad que estoy hablando de otro lugar, donde cuando el pastor no estaba, la gente no iba. Eso es inmadurez. Eso es pretender ver a través de los ojos de otro. Y no es lo mismo que a uno se lo cuenten que a uno mismo verlo. ¿De acuerdo? Por eso lo saca, para que él pueda comprender que el ver es una experiencia personal. Hasta que usted vea la gloria de Dios, no se la cuentan hasta que usted la vea. Nadie dijo amén, pero hasta que usted vea la gloria de Dios en su vida, hasta que usted vea la gloria de Dios en su casa, hasta que usted vea que en todo lo que pone en sus manos es prosperado, porque el Señor está con usted, hasta que usted vea su vida totalmente transformada, siendo un poderoso instrumento en las manos de Dios. Nadie se lo tiene que contar, no se quede mirando a otros, usted tiene que verlo. Usted tiene que verlo. Pero también el Señor lo saca para no hacer un espectáculo. El Señor está cansado de los espectáculos. Yo soy de los que he querido, se lo confieso, yo anhelo y quiero hacerlo en la medida que Dios dé la oportunidad, yo quiero hacerlo. Hay muchos cantantes cristianos que yo quisiera traer. Para el aniversario que acabamos de pasar, yo estuve más de 6 meses pensando en traer una persona
que canta muy bonito, que su música es muy conocida. Escúcheme, y si lo podemos traer, gloria a Dios, es una bendición. No satanicemos eso. Pero la iglesia no se sostiene a través de espectáculos. La iglesia no se sostiene a través de espectáculos. La iglesia se sostiene a través de una relación genuina con el Espíritu Santo de Dios. Y yo lo felicito a usted por ser un cristiano maduro y no vivir de espectáculos. Porque la gente corre donde está, ¿qué? El espectáculo. Yo conozco iglesias donde hay aquí, ponen cuerdas, ponen de todo. Y para empezar el show, entonces, bueno, por ahí tengo una foto. Tomé una foto de un lugar que llaman el Show de la Fe. Ahí tengo, no, yo tengo la foto acá. Lástima que no la pasé a Laura, pero aquí yo tomé una foto, yo lo tengo aquí que se llama el Show de la Fe. Se llama el Show de la Fe. Y entonces hay lugares donde la gente sabe cómo aparece el cantante. Imagínese al profe Lucho, con lo grande que es, bajando por una cuerda aquí. ¿Usted qué pensaría ver a ese profe Lucho en una cuerda? No, eso sería chistoso. Humo. Tambores, no sé qué, se mueve la tarima, eso ya tiene asunto hidráulico, todo, y ¡pa! Aparece el predicador. Y apareció el predicador, aplausos de todo. Y ¡pum! Se fue, desapareció. Un asunto misterioso. Y a la gente le gusta eso. Pero me acabo de leer el libro que le dije, Pastores de Carne y Hueso. Somos tan humanos como usted. Nos tomamos un café. Somos amigos. También uno se preocupa. Es una iglesia de seres humanos, no de espectáculo. ¿Decimos amén? Entonces, escúcheme, cuando una persona quiere basar el evangelio en el espectáculo, tiene una visión distorsionada del evangelio. No corra detrás de los espectáculos. Yo alabo a Dios. Lo que sucedió con el Festival de Brispalao es un perfecto ejemplo de lo que es central, de lo que es correcto. ¿Por qué fuimos al parque? ¿Por qué fuimos allá? ¿Por qué fuimos? Porque íbamos a ganar vidas para Dios. Me alegró ver a Manolito. Estamos allá con el profe Lucho, con hermano Ricardo, y nos encontramos a Manolito. Y Manolito nos habló, ahí compartimos, y después de que hablamos un ratico, dijo, bueno, me voy porque me voy a ganar unas 3 almitas para el Señor. Oiga, me tocó eso el corazón. ¿Por qué estamos allá? Porque hay ciegos que necesitan ver, pero no estamos detrás de un ¿qué? De un espectáculo. ¿No se da cuenta que uno podría llenar este lugar 5 veces un domingo con un espectáculo? El cartel de hoy, gente conocida mucho. Mire, la gente no cabría, pero Dios no nos llamó a hacer espectáculos. Dios nos llamó a tener relación con Él. ¿Cuántos dicen amén? Un evangelio egocéntrico es un evangelio distorsionado. Ese evangelio que dice, mientras yo y los míos estemos bien, gozamos de una victoria espiritual. No. Yo siempre tengo que pensar en otros. Bienaventurado aquel que piensa en otro. ¿Cuántos dicen amén? Acabo de hablar con el hermano Luis Carlos. Me dice que estaba en el hospital visitando a un muchacho que se iba a quitar la vida. Bienaventurado el que piensa en otro. Y es la palabra rema que yo creo que Dios nos está dando este año. Alguien nos necesita. Es una vida pobre, muy pobre en Dios. Conformarnos con que en mi trabajo me vaya bien, con que yo venga el domingo, escuché la homilía, la pasé sabroso, salgo de aquí, me voy con la familia, me como una sobrebarriga al horno, me veo un programa de televisión por la tarde y la estoy pasando sabroso. Alguien nos necesita. La vida cristiana tiene sabor. Escúcheme, tiene sabor cuando rompo con el egocentrismo y soy bendición a otra persona que me necesita. ¿Cuántos dicen amén? Bendiga a alguien, visite a alguien, háblele de Cristo a alguien que lo necesita. Esa mujer no fue la única que le hablé. Se me cruzó un hondureño, un hombre de 27 años, ya va con el 3er hogar y está separado. También le hablé de Cristo. Yo tengo que donde quiera que vaya, ser luz en medio de las tinieblas. Yo tengo que ser esa persona que mire el evangelio
no desde lo egocéntrico, porque esa es una vida pobre. ¿Cuántos dicen amén? Mire cómo también hay un evangelio donde Cristo no es el centro, sino que las cosas y las personas vienen a ocupar el lugar de Cristo Jesús. Y un evangelio donde también se considera a un Cristo limitado. ¿A un Cristo qué? A un Cristo limitado. Entonces, esta segunda parte va para los discípulos. Los fariseos estaban ciegos, pero los discípulos caminaban con una visión distorsionada. Si usted camina con alguna de estas clases de evangelio, un evangelio de prosperidad, un evangelio que sencillamente está basado en la comodidad, en el espectáculo, en usted mismo, que usted solo esté bien. Si usted está caminando así, usted está como este hombre cuando veía a los hombres y le parecían que eran árboles. A usted le parece que el evangelio sencillamente es un asunto chévere. Para usted rico, sabroso. Y si de pronto me llama la atención, entonces yo no vuelvo. Me voy a poner bravo con el pastor, no vuelvo. No, así no es. Así no es. Por eso el Señor dice, para unos y para otros les voy a dar una gran lección, y es decirles que se necesita un segundo toque hasta que todos veamos a la perfección. ¿Hasta que todos veamos qué? Hasta que todos veamos a la perfección. El Señor se resiste a dejar al hombre ciego con una visión distorsionada, por lo que avanza precisamente hasta este segundo toque. Es decir, que hay que ver todo con la claridad de la luz del evangelio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso el Señor, después de esta experiencia, es que pregunta y dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Entonces usted mira el pasaje, solo quiero que usted detalle el capítulo 8. El primero habla de el primer milagro es un evangelio donde hay alimento, la parte material. La segunda es del espectáculo, donde hay señales. La tercera es cómoda, donde la levadura de los fariseos. Pero el Señor en medio de todo eso permite que se dé este milagro para que después de este milagro se pasa de lo temporal a lo trascendental. Y es ahí donde empieza a hablar de la confesión de Pedro, y el Señor después comienza a anunciar su muerte. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir el pasaje es que la meta de la iglesia es ver más allá de lo temporal. Es ver más allá de las circunstancias para saber que la esencia del evangelio es Cristo Jesús, su ministerio, su muerte en la cruz y su redención por la humanidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted dice, escúcheme esto, el énfasis no está en el pan y los peces. El énfasis no está en las señales. El énfasis está en mi muerte. Hasta que ustedes también puedan unirse a esa obra especial. Hasta que ustedes puedan comprender que lo más glorioso que les está pasando no es que compraron el carro, ni que fueron a San Andrés y se broncearon, ni que su chinito ya está en la universidad, benditos al Señor, todo está chévere, ni que esta semana le fue bien en las ventas. Lo trascendental es saber cuál es la clave y el poder de la crucifixión de Cristo y su resurrección. Cómo la iglesia debe estar enfocada en esa tarea. Y cuando es así, entonces estamos viendo claramente y vemos de lejos. Vemos de lejos. Cuando habla de ver lejos, es hablar de lo trascendental, de lo que permanece, de lo que perdura.
Compremos casas si podemos, viajemos si podemos. Comámonos la mojarra si podemos, la sobrebarriga al horno si podemos. Comprémonos las zapatillas que querramos si podemos, el reloj que usted quiere si podemos. Pero no pongamos el corazón en esas cosas. El corazón está puesto en Cristo Jesús. Yo voy a vivir para Él. Tal vez usted y yo esta semana luchamos con tentaciones. Luchamos con muchas cosas. Pero sabe, yo agradezco a Dios por cada domingo que nos da la bendición y la oportunidad de venir a su casa para recordarnos que Él es el centro de nuestra vida. Es aquí donde podemos decirle, Señor, perdónanos si tal vez caminamos con una visión distorsionada. Pero ahora queremos mirarte a ti. Te amo, Señor, hasta el último instante de mi vida. Voy a vivir para ti. Así de pronto me saludaron o no me saludaron, las cosas salieron como quería o no, pase lo que pase, mi vida te pertenece a ti. Pero lo más lindo, Señor, voy a ser un instrumento para honra en tus manos divinas. Sigo insistiendo a través de la palabra. Escúcheme, sirvámosle al Señor. Sirvámosle al Señor. Sirvámosle al Señor. Y entonces estaremos comprendiendo esta dimensión de ver perfectamente. Porque de acuerdo a como uno vea, uno decide, uno camina y uno adora. De acuerdo a como uno vea. Y sabe, este hombre vio claramente. Y le dijo, no entre a la aldea para que no se alimentara el espectáculo. Pero cuida tu visión. No permita las lagañas. No permita las moscas. No permitas los distractores. Ahora tu meta, ahora que te sané, es cuidar tu visión 2020. Y Dios quiere que tengamos una visión, ¿qué? 2020. Sí, vienen dificultades, vienen problemas, pero no veamos la vida a través de los problemas. No la veamos a través de las dificultades, no la veamos a través de nuestras necesidades, no la veamos a través de nuestros antojos. Veámosla a través de la obra de Cristo, de su muerte y su resurrección. Y entonces vamos a ver que todo lo demás es temporal. Las personas son temporales, las cosas materiales son temporales. Y ahí es donde se cumple la palabra que el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Coloquémonos en pie. Permanece para siempre. Permanece para siempre. Hay que ver, necesitamos ver, pero ¿ver qué? Pero ver bien. El mundo está necesitando creyentes maduros. Creyentes serios, creyentes que veamos bien. Y esta semana necesitamos guiar a algún ciego a la presencia del Señor para que Él lo toque. ¿Cuántos dicen amén? Señor, te damos gracias por tu palabra. Mire, aquí está, si usted quiere ver, mire la foto que saqué. El show de la fe. Ya le llaman el show de la fe. Y a un lado Coca-Cola y al otro cigarrillo de Marlboro. No, mentiras. Pero sí, el show de la fe. Señor, te damos gracias por este pasaje. Te damos gracias por tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Gracias porque nos devolviste la vista. Un día caminábamos como personas ciegas, pero alguien nos trajo a los pies de Jesús. Señor, hoy te pido que me uses para guiar un ciego a tu presencia. Ore, por favor. Dígale, Señor, yo quiero como estos hombres traer un ciego a tu presencia y rogarte a ti que lo sanes. Nótese que el Señor no se disgustó. El Señor no se puso bravo. El Señor no evitó. No fue indiferente a la petición de los hombres, porque a Dios le agrada cuando alguien guía a un ciego a su presencia. Vamos, levante su voz y dígale, Señor, ayúdame a ser de bendición. Como pastor le he puesto el ejemplo. Yo fui de bendición esta semana a personas. Dígale, yo quiero ser de bendición a alguien. Úsame, Señor. Hay ciegos que me necesitan. Hay ciegos que necesitan que yo los conduzca a tu presencia, Señor amado. Ayúdame en el nombre de Jesús. Que alguien un día pueda decir, gracias, gracias. Yo veo gracias a que tú me llevaste a los pies de Jesús.
En el nombre de Cristo. Yo clamo, Señor, una iglesia madura. Y también dígale, Señor, ayúdame a no tener una visión distorsionada. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos guardes de un evangelio de prosperidad, de un evangelio de comodidad, de un evangelio egocéntrico, de espectáculos, un evangelio que no está centrado en Cristo, un evangelio que minimiza y limita el poder de Cristo. Señor, clamamos que nos ayudes en el nombre de Jesús a no tener una visión distorsionada. Padre, guárdanos del egocentrismo, guárdanos de la indiferencia, guárdanos, Señor, de esa actitud que no corresponde a tu palabra. Levante su mano y diga, Señor, guárdame de centrar la vida cristiana en que yo venda harto en mi negocio. Tal vez una semana. Y usted me dice, pastor, no diga eso, yo anulo esas palabras. Tal vez una semana el Señor permite que las ventas se bajen, que los contratos no lleguen, y prueba las motivaciones de nuestro corazón. Digámosle, Señor, yo te voy a amar, no por la prosperidad. Señor, guárdame de buscar espectáculos. Guárdame, Señor amado, de estar corriendo de un lado para otro, de menospreciar tu obra. Si el Señor nos puso en una montaña, ahí nos quiere usar. Si nos puso en una vereda, ahí nos quiere usar. El Señor nos puso en este lugar, Dios nos quiere usar. Guárdanos de los espectáculos, de estar corriendo detrás de los shows, de estar corriendo detrás de personas. Ahora yo no sé por qué le llaman artistas, antes eran siervos de Dios. No sé cuándo les cambiaron el nombre a artistas. Guárdanos, Señor. Y con sus manos en alto dígale, Señor, quiero vivir una vida viendo claramente. Vamos, ore, viendo claramente. Señor, que cuando yo ore viendo. Que cuando yo camine en la vida, camine viendo. Que cuando administre mi casa, yo la administre viendo. Que cuando tenga recursos financieros en mis manos, los administre viendo. Que mi vida esté centrada en Cristo Jesús. Yo clamo, Dios, por una iglesia que ve. Yo clamo por una iglesia que ve y ve bien, ve claramente, en el nombre de Jesús. Y si alguien está viendo distorsionado, Señor, yo pido hoy un segundo toque hasta que las cataratas espirituales se vayan, hasta que la visión distorsionada se vaya en el nombre de Jesús y todos veamos como tú quieres que veamos. En el nombre de Jesús saldremos de este lugar viendo la gloria de Dios, no viendo los problemas, no viendo la angustia, no viendo la desesperanza. Salimos viendo. Yo proclamo que la iglesia hoy sale de este lugar viendo para tu gloria y tu alabanza. En el nombre de Jesús. Demos aplausos a Cristo Jesús.